Ok, bueno, filosofía de procesos, un poco un conocimiento ontológico, ¿no? O sea, cómo se relacionan el ser y el hacer dentro de la administración, sobre todo en lo que es procesos organizativos, ¿no? Esto también aplica para la vida. Al final de cuentas, como decía un autor, los procesos son experiencias, básicamente. Es decir, cómo las personas viven las actividades que hacen y luego las convierten en procesos. Entonces, eh, ahí existen en el entorno existen muchos elementos y objetos que se van involucrando en cada una de las etapas de estos procesos. Es decir, las experiencias vienen llenas de, en este caso, de elementos que son comunes, por ejemplo, actividades o documentos o experiencias pasadas, que son las que generan una nueva actividad y van creando la experiencia. Y también objetos comunes, es decir, cosas que son universales para todos, aunque existan diferentes formas de ver las cosas. Las diferentes percepciones, que en este caso se las puede categorizar como percepciones individuales, porque aunque exista comunidad y aunque exista un grupo de personas que vean las cosas desde la misma forma, la percepción siempre equivale al nivel cultural, educación y experiencia que tenga la persona. Sé que esto suena un poquito técnico, quizá, o un poco complejo si no lo vemos a detalle. Pero, por ejemplo, voy a hacer aquí una interacción con ustedes y vamos viendo las ideas de manera muy sencilla. Un objeto eterno o un objeto común. Estoy tomando frases y palabras de autores que lo categorizan de esa forma. Son cosas que vemos todos, pero percibimos de diferente manera. Voy a hacer un ejemplo. Eh, para una persona que hace deporte, por ejemplo, conoce, bueno, conoce una dieta rigurosa, conoce productos que le ayudan a mantener su estatus de deportista y de nivel de alimentación. Para él, una manzana es una fuente de energía y una fuente de alimentación. Pero para una persona, por ejemplo, que tiene dentro de sus actividades la fabricación de la sidra, por ejemplo, o bueno, sí, la sidra, partamos desde ese producto. Para él, una manzana equivale a una materia prima. Es decir, el mismo objeto común cambia su percepción, hace que se cambie la percepción del individuo dependiendo de las experiencias que viva. Entonces, una persona que es deportista, equivale a, la manzana equivale a un producto que le sirve para generar energía, alimentarse, mantener su estatus de físico. Para una persona que fabrica, en este caso, productos como la sidra, la manzana es una materia prima. Entonces, tenemos objetos comunes que son para todos el mismo objeto, pero la percepción o la forma en cómo ven las cosas es diferente. En esta parte uno ya está entrando a la materia de los procesos, que cuando nosotros hacemos un levantamiento de procesos, hacemos una identificación, tratamos de usar las herramientas y tenemos que entender que cada persona o cada individuo o cada operario, en este caso a nivel empresarial, pues ve las cosas de una forma diferente. Es decir, para lo que para nosotros puede ser una percepción, vuelvo al ejemplo de la manzana, para esta persona puede ser la percepción acerca de la manzana puede ser una materia prima. Por eso es importante entender, para este punto de la charla, que cuando nosotros tenemos una identificación de procesos o estamos en ese objetivo de conseguir un levantamiento de procesos, tenemos que entender que las cosas que nosotros conocemos y vemos no son las mismas que esta persona ve, atado obviamente a cultura, educación y experiencia. Una persona que es muy técnica va a ver las cosas de una manera, una persona que es un poco más empírica y trabaja más por experiencia, pues acerca de los pasos que ha llevado sin una educación técnica, lo va a ver de otra forma. Personas ven el mundo a partir de la estructura que tienen social, el entorno, la cultura, las experiencias, condiciones en las que se encuentren. También eso afecta mucho. No es lo mismo una persona que hace un proceso en el día a una persona que lo hace en la noche y tampoco una persona que lo hace un fin de semana que incluso podría estar deseando estar con la familia, pero le tocó un turno en fin de semana. Entonces, esto de aquí, esta percepción y esta estructura subjetiva de la persona genera un impacto en cómo se van llevando los procesos. ¿Ok? A ver, vamos viendo la siguiente diapositiva.
Ok. La prehensión. Bueno, dentro de la filosofía de procesos tenemos el tema de la prehensión. La prehensión, según el concepto que tenemos en lo que es filosofía de procesos, es la forma en cómo ya esa persona pasa de una experiencia inicial a cómo concluye y determina que acaba la experiencia o el proceso. Esto es básicamente las dos formas que tenemos nosotros para, vamos a decirlo de manera más sencilla, aprender. Pero la prevención es un poco más allá de aprender. Es cuando ya ese concepto ya lo interiorizas y se forma parte de las actividades que llevas. El conocimiento o el arranque de los conocimientos para generar experiencias tienen dos vías. La vía conceptual, que son las ideas, y la vía del sentir físico. La vía conceptual es, por ejemplo, lo que yo les voy comentando ahora. Es decir, mira, esto se hace empezando aquí, siguiendo acá y terminando acá. La vía del sentir físico es cuando ustedes ya tomaron esa lista de pasos que yo les di y lo experimentan. Entonces ahí ya viene el sentir de la persona y es un sentir físico y emocional. Es decir, no es lo mismo que Víctor Muñoz, que puso la cámara muy amablemente para hacer esto un poco más interactivo, aprenda acerca de cómo tiene que hacer un proceso dentro de la organización el día de la capacitación. Luego va Víctor y se acerca ya a la operación y esos pasos que aprendió de manera conceptual los tiene que aplicar. Entonces ahí llega ya el momento de sentir y van a verse involucrado el tacto, el olfato, el oído, la vista e incluso las emociones. Ustedes saben muy bien que los seres humanos somos más emocionales que racionales, ¿no? Entonces, no es lo mismo la teoría en la sala de clases o la teoría en el laboratorio al momento de ir, como normalmente lo decimos, donde las papas queman, ¿no? Entonces, el sentir, perdón, la aprehensión conceptual es muy débil. La que es fuerte y la que te crea una impronta en tu mente y en tu ser, porque es sentirlo, es pues ya el plano físico, emocional. Las personas que hacen, ejecutan, son las personas que aprenden y prehenden ese conocimiento y generan conocimientos adicionales y experiencia. Eso se traduce en procesos. Entonces, volviendo a la primera frase de la clase, las experiencias, los procesos son experiencias, no hay más. Las personas somos los que generamos esas experiencias y esas experiencias luego se documentan y se crean, pues, los sistemas, ¿no? Entonces, toda filosofía, todo proceso tiene una experiencia y va basado en la filosofía de la percepción que tenga el humano o la persona que lo ejecuta si lo queremos hacer un poco más sencillo. Ahora, tengamos en cuenta, dando un paso en paralelo, que todos los conceptos administrativos, científicos e incluso los conceptos religiosos, si nos queremos poner un poco más especiales, eh, tienen una base filosófica. Es más, todos, al final de cuentas, tenemos una filosofía de vida, una filosofía de trabajo o incluso una filosofía de comportamiento. Asimismo, el desarrollo de las operaciones, las actividades en las empresas tienen una filosofía de la persona, del sujeto y del colectivo cuando se comienzan a hacer grupos de trabajo. Esto lo vamos a ver un poquito más en detalle en un momento como un ejercicio de interacción. Ahora, la huella subjetiva en el proceso. Ya hemos hablado de que las personas hacen las experiencias o generan experiencias y procesos a partir de su estructura, ¿no? Tanto cultural, educacional, como el entorno donde viven y bueno, también lo que vayan yendo, lo que vayan aprendiendo, que traigan, que han aprendido de experiencias anteriores. Cuando nosotros hacemos ya una investigación o un levantamiento de procesos, tenemos que entender dos cosas. Primero, si el proceso no tiene una documentación previa o una estructura previa, lo que vamos a encontrar es la forma subjetiva en que el individuo hizo ese proceso. O sea, cuando nosotros nos encontramos ante un proceso que no está documentado, es nuevo, tenemos que entender que esta persona está poniendo su mejor empeño para el proceso. Esa experiencia la ha generado él a partir de la necesidad que se dio. A todos nos ha tocado en algún momento y podemos incluso compartir en esta charla la experiencia de llegar a un puesto de trabajo y que nos digan, mira, hay la necesidad de levantar esto, de corregir esto y de crear esto. Y dicen, bueno, a darle, como dicen acá, búscate la vida. Entonces, uno llega y dice,
Ok, ¿y ahora qué hago? No tengo una guía inicial, no tengo una patadita de inicio, no tengo un árbitro que pite, arrancó el partido. ¿Por dónde empiezo? ¿Qué hago? ¿Cuáles son los pasos a seguir? ¿Cómo evito errores y todo eso? Entonces, cuando llegamos a ese punto de empezar un proceso que no tiene una documentación previa o una experiencia previa, que nos la reeleven, que nos la entreguen, empieza ya la forma subjetiva de trabajo. Y ahí tenemos tres, por decirlo de alguna forma, elementos para poder crear esa experiencia, que es la intuición, el juicio y la conciencia. Ya. Normalmente el más sencillo de todos, y esto creo que todos lo hemos vivido a nivel personal, es el juicio. Es decir, yo creo que esto es de esta forma y si así se hace bien. Y si lo hago de esta forma, se hace mal. Es decir, esa categorización que tenemos nosotros de decir lo bueno y lo malo, lo correcto, lo incorrecto, lo verdadero y lo falso. ¿Ya? Luego, dentro de esos elementos que vamos utilizando en el proceso que estamos tratando de llevar hacia adelante, entramos un poco en el tema de la intuición. Bueno, si yo ya arranqué de esta forma, yo creo que el mejor camino es este, y luego puedo regresar hacia acá, puedo preguntar a esta área, puedo llevar estos documentos a este sector, y luego estas herramientas las puedo utilizar. Finalmente, cuando ya hemos usado el juicio o hemos hecho un juicio de valor o un juicio subjetivo de cómo van las cosas, por intuición comenzamos a generar pasos y actividades. Finalmente llega lo que a todos nos llega en algún momento, ¿no? Incluido en la vida, sobre todo en la vida cotidiana, la conciencia. ¿Qué es la conciencia? Pues nada más que tomar las cuestiones y analizarlas de manera positiva y de manera negativa, como lo dice en el texto, la visión integral del entorno. Yo ya hice una práctica basada en un juicio y una intuición. Pero me doy cuenta de que el juicio que apliqué estaba errado y mi intuición en algunos puntos me llevó a cometer errores. Entonces ya entras en la conciencia de comenzar a hacer el filtro y decir, ok, estos errores ya no los vuelvo a cometer, este camino ya sé que no lo puedo tomar, incluso queda en nuestra mente que si seguimos ese camino vas a cometer un error. Por eso es que sucede, y esto para las personas sobre todo que trabajan en temas de planta y operaciones, se dan cuenta que el técnico que recién llega graduado de las clases de la universidad o de la ingeniería, sabe menos que el técnico que ya tiene 10 o 15 años trabajando en la empresa, en el mismo lugar y bajo el mismo entorno. Entonces se supone que por actualización, por academia, por innovación, la persona que llega con conocimientos frescos es el que está llamado a conocer cómo hacer las mejoras de los procesos. Y la realidad empírica nos dice, o nos estrellamos con esto de que el que más sabe es el técnico que ya lleva 10 a 15 años o que está a punto de jubilarse. Entonces, por eso es importante tener en cuenta, y voy a volver un poco hacia atrás, en el tema de la prehensión. ¿Ya? Tenemos que es lo conceptual, que es recién salido de la universidad, y el sentir o lo que ha vivido la persona, el técnico. Entonces, y esto pega mucho en el orgullo, ¿no? De las personas. Yo soy el ingeniero que recién salgo de la universidad con todos los conocimientos frescos. Incluso soy capaz de manejar herramientas como la inteligencia artificial, aplicaciones que sirven para agilizar los procesos. Conozco temas de flujogramas y hasta tuve una pequeña charla de filosofía de procesos. O sea, yo debería ser el que conozco todo el tema. Sin embargo, llegamos a la parte operativa y nos damos cuenta que el técnico es el que nos tiene que ir guiando e incluso con el oído, y ustedes lo deben saber muy bien, pasa mucho, por ejemplo, con la mecánica. Ustedes tienen un vehículo y ustedes acostumbrados a que su vehículo suene de una forma, cambia el sonido, lo lleva al mecánico. Eso, para los que nos encanta la parte de mecánica, o los aparatos mecánicos, sabemos. Incluso los que hemos tenido nuestra pareja y nos acompaña, y uno le dice, comete la, 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 bueno, la ingenuidad de decirle, ¿escuchas que el vehículo suena diferente? Y tu esposa o tu pareja te dice, yo lo escucho igual. Y finalmente, el que conoce sabe que el vehículo tiene algo, algo le pasa. Me está jalando hacia la derecha, ese sonidito no estaba ayer, algo le ha pasado. ¿Qué le hiciste al vehículo? Si lo prestamos, peor aún, ¿no? Como dicen, el vehículo y la esposa no se presta, porque al final de cuentas conocemos a nuestros aparatos. Entonces, cuando uno siente ese golpeteo o ese ruido raro, uno dice, hay que ir al mecánico. Vas al mecánico, que puede ser una persona que conoce vehículos desde los años 70, y él solamente con escuchar te dice, ok, esto es esto, o lo de acá, o son válvulas,
o tienes, no sé, algún tipo de problema eléctrico y así. Y esa persona, comparado con un ingeniero mecánico moderno, pues atina directamente al error, incluso antes de que abra el vehículo. Entonces, eso es, para que ustedes lo tengan en cuenta, la prevención y en este caso del sentir. Porque quizás conceptualmente él este, pues no conoce los términos técnicos de la operación, pero conoce tiene los conocimientos empíricos, donde las papas queman, lo ha vivido y ha cometido errores. O sea, sobre todo, hay una frase que se le atribuyen a Eloy Alfaro que decía, la gente me conoce y me reconoce por mis victorias, pero si supiera que son más las derrotas de las que he aprendido. Entonces, esta persona llega a ese nivel de conocimiento no precisamente por el concepto, porque al final de cuentas el concepto te da el mundo ideal, pero cuando ya lo estás viviendo, la experiencia, en el momento, en caliente, operando activamente, es que tú vas diciendo, incluso tú dices, el concepto no llega ni siquiera al 50% de lo que es la realidad. O, como lo solemos llamar nosotros, tropicalizamos el concepto porque ese concepto viene bajado, por ejemplo, de Estados Unidos, un lugar donde puede haber fábricas que están muy bien estructuradas y todo eso. Y cuando tú comparas eso con nuestra realidad, pues incluso hasta el entorno donde uno está desarrollando los conocimientos y desarrollando las actividades es diferente. Yo conocí a una persona que es un mecánico que se fue a trabajar a Estados Unidos y él me decía, aquí voy a hacer un paralelismo de la clase, él decía, yo tengo años manejando, tenía años, él me contaba su experiencia porque regresó al Ecuador después de muchos años, me decía, yo tenía la experiencia de ensamblar vehículos en el Ecuador, me fui a Estados Unidos. Hice el ensamble de la parte del chasis y todos los temas de asientos y bueno, llevan ahí chapas y ciertos conectores. El gringo, el norteamericano, va y le dice, lo has hecho muy bien, pero ustedes son desordenados. Entonces él le dice, ¿pero por qué? Si el vehículo funciona y está armado y todo eso, sí, pero existe algo que se llama marca. Y aquí le has puesto cuestiones muy simples o sencillas, cosas que no, parece que uno no los va a percibir. Pero decía, mira, por ejemplo, aquí tiene el asiento, le has puesto una grapa que va con el logo de Mercedes. Y este vehículo es un BMW. Luego, a la parte del capó, en la vincha, le has puesto una vincha de Peugeot y este vehículo es BMW. Y así. O sea, me estoy tratando de hacerlo lo más simple posible. Entonces él decía, el vehículo funciona, sí, pero estás usando partes de otros vehículos que no son esto. Entonces ustedes tienen que aprender, y le decía el gringo, a trabajar las cosas bien, pero también con orden y llevando los productos que tienen que llevar. Entonces, el trabajo estuvo bien hecho, porque obviamente en nuestro entorno nos acostumbramos a trabajar con las herramientas que tenemos, pero hay lugares donde la teoría se respeta mucho y las cosas van un poco más estructuradas. Entonces, volvemos un poquito a la diapositiva anterior. Los procesos y las experiencias dependen también de la cultura, ¿no? Nosotros que somos hispanoamericanos tenemos una cultura un poco más de resolución. Es más, nosotros somos resilientes y ante las adversidades encontramos soluciones. Y eso es muy bueno, porque al final de cuentas creamos nuestro propio entorno de procesos y nuestras propias formas de trabajo. Muchas veces no tenemos las herramientas que, ¿cómo es? Que deberíamos tener. Y eso hace que seamos resolutivos, encontremos proposición hacia las adversidades o los problemas que están existiendo. Aquí hago una comparativa. Por ejemplo, acá cuando yo he tenido entrevistas de trabajo en algún momento que me han llamado de otras compañías, y bueno, uno por curiosidad que escucha las propuestas, ellos me decían, ¿con qué herramientas trabajas? Y yo le digo, yo suelo trabajar sin gas, o sea, herramientas sin gas. Y me dice, ¿qué es sin gas? Sin gastar, le digo, porque yo he trabajado con herramientas que son totalmente gratis desde la internet hasta herramientas que son pagadas con suscripciones y un usuario compran usuarios. Entonces yo no tengo problema de trabajar sin gas. Y se reían, ¿no? Entonces me decían, ustedes allá trabajan de la forma que puedan. Dijo, nosotros somos muy resolutivos en Hispanoamérica. Tenemos esa capacidad de generar nuestras propias resoluciones y nuestras propias soluciones a partir de las herramientas que tenemos. Entonces, por eso es que vuelvo al eslogan de la clase de hoy que le comentaba a Juan Carlos, que es importante conocer un poco también acerca de la filosofía de procesos, sobre todo compartir experiencias del entorno que nosotros vivimos, porque los libros
y las normas lo escriben de una forma muy bonita, por decirlo de una forma, ¿no? Me parece que el mundo es ideal, es más, no debería haber problemas nunca. Es más, no deberíamos ni siquiera trabajar como ingenieros de procesos porque según lo que dice eso, alguien lee ese texto, lo entiende y ya debería las cosas ir a la perfección. Pero no, no. El sujeto lógico que opera los procesos es una persona y hay que conocer un poco también cómo piensa, cómo vive y cómo va entendiendo los procesos. Ok, veamos la siguiente diapositiva. Ujú. Ok, aquí tenemos ya el tema de la paradoja organizacional, ¿no? Permanencia en el cambio. Hay un autor, un filósofo que es muy conocido, se llama Heráclito, y él decía, nosotros vivimos, lo único permanente es el cambio. O sea, estamos todo el tiempo en un cambio permanente. Entonces, incluso unas palabras que se juntan que es adaptación al cambio y también en el tema organizativo el change management o la gerencia del cambio. Entonces, yo creo que estamos ya un poco acoplados a este tema de la experiencia del cambio. Ok, en las organizaciones es lo mismo, equivale a lo mismo. Todo el tiempo estamos cambiando. Incluso cuando nosotros tenemos, y aquí vamos con la parte muy personal, pero nosotros estamos claros que incluso cómo amanecemos determina cómo trabajamos. ¿Ya? Esto debería ser, eh, pues, como la vida en general, ¿no? Advertirle, así como vamos de nuevo a la vida de pareja. Yo creo que la vida de pareja es más sencilla cuando una persona no se siente bien y le dice, el hombre a la mujer o la mujer al hombre le dice, ¿sabes qué? Hoy he amanecido con un bajón emocional, así que estoy sensible. Trata de decir las cosas de manera, pues, sencilla y que no entremos en conflicto. Yo creo que incluso eso, eso yo siempre lo comento, aunque no es una cuestión que se pueda impulsar, pero yo creo que hasta eso debería pasar en las empresas. ¿Ya? Nosotros somos sujetos que sentimos y vivimos emociones, que incluso eso genera un impacto en la operación. Hay gente que está contenta cuando gana su equipo favorito, por ejemplo, pues en la sierra mucho la Liga de Quito, en Guayaquil o en la costa Barcelona, Emelec, bueno, depende del Independiente del Valle y todo eso. Entonces la gente, hay una broma en Guayaquil que dicen que cuando gana Barcelona, al siguiente día se acaba rápido el encebollado. Pues imagínate el impacto emocional que lleva esa gente cuando va a trabajar. Y no es lo mismo cuando el equipo pierde o la selección del fútbol pierde. Entonces al siguiente día, pues la gente va ahí con esa rabia del coraje que pasó el día anterior. ¿Que tiene algo que ver con el trabajo? No. ¿Que tiene que ser un factor que determine el rendimiento? No. Pero es una realidad. Entonces, también tenemos que tener en cuenta eso, que las experiencias se están basadas también incluso en la parte emocional que lleve la persona. Y eso genera tanto una forma de trabajo que viene del pasado, experiencias pasadas, y crea nuevas experiencias. Entonces, basados en se los voy a decir de la forma coloquial, como se los decía a mis pasantes cuando trabajábamos en levantamientos de procesos. Trata de ver, perdonen la expresión, pero yo le decía, trata de ver dentro del equipo al más vago. Y él me queda, y me queda mirando. Sé que no suena tan bien, ¿no? Pero cuando tú vayas a hacer un levantamiento, trata de ver al más vago. Y me decía, ¿por qué? Le digo, porque el vago siempre va a buscar hacer las cosas de la forma más rápida para desligarse del proceso. O sea, es decir, va a buscar la forma de que la cosa se vaya más rápido para poder él tener tiempo, quizás para respirar, tomarse una bebida, o que la cuota de producción se dé, o sea, llegar a su cuota de producción y pajarear y poder estar un poco más holgado. O sea, no seas vago, le decía yo, pero ten pensamiento de vago, porque el vago siempre va a querer hacer las cosas de la forma más sencilla, rápida y eficaz. Y eso genera, por ejemplo, un estándar de procesos. Tienes un grupo de personas y tú los ves y vas a ver al que va más lento y al que va más rápido, y también hay el punto intermedio. Entonces, pues siempre apunta a ver cómo lo hace el más vago. No el que deja de hacer las cosas, sino el vago que hace las cosas de la manera más rápida. Ese proceso incluso, ese podría ser incluso un estándar de medición meta, o sea, decir, a ese punto debemos llegar y que los otros, pues, procuren llegar a ese estándar mayor. Esto sobre todo en los procesos operativos. ¿Ya? En los procesos administrativos, los procesos de gestión o los procesos de servicio, bueno, ahí sí ya es un poco más complejo porque ya ahí sí netamente es subjetivo y obviamente depende del individuo, así como cuando vamos al servicio al cliente. Hay señoritas o caballeros que te atienden de manera ágil, cordial y otras que uno llega y parece que están peleando con uno en vez de atenderlo. Entonces, en temas de servicios y temas administrativos es un poco más complejo.
¿no? Igual depende también de la forma en cómo nosotros pidamos las cosas y todo eso. Entonces, ahí hay un cruce más de interacción humana. Pero en los procesos operativos es un poco más, podríamos categorizarlo de una forma mecánica, como veíamos al inicio de las diapositivas, ver más o menos cuáles son los pasos que se van llevando y obviamente encontrarse al vago, que lo hace más rápido y que ese sería, por ejemplo, el punto de productividad mayor de ese proceso. Entonces, de esas experiencias y de esa trazabilidad que nosotros vamos encontrando es que vamos creando nuevas experiencias y nuevas formas de hacer los procesos, o lo que se conoce como la mejora continua de los procesos. Lo que ya vienes haciendo, mejorado, agilizado. ¿Ok? La frase que dice, un proceso no es estático, es el resultado histórico y dinámico de lo que fue, lo que es y lo que están haciendo. Y esto incluso aplica a la vida. Siempre es bueno. En algún momento un tutor me decía, no cuentes la historia de lo que has aprendido técnicamente solamente para el trabajo. Las personas aprenden sintiendo, como ya lo vimos, y lo aplicamos a la vida. Entonces, ah, hablando, por ejemplo, en la vida del que estamos utilizando, esa empresa, la más antigua de todas, que es el vivir en pareja, o el matrimonio, o la familia. Y muchas personas y muchas cosas en este entorno, en esa empresa en la que firmamos un contrato, tienen ciertos problemas porque no entendemos que estamos siendo, no estamos estáticos. O sea, no es yo soy Víctor, o yo soy Carlos, o yo soy Jairon, o yo soy Juan Carlos. No, yo estoy siendo Juan Carlos, yo estoy siendo Víctor, estoy siendo Elizabeth, estoy siendo Sergio. ¿Qué significa eso? Que no estamos en un punto estático, es decir, no es que ya me conociste en el 2025 y el 2026 soy el mismo. No, incluso por las experiencias que vayas teniendo en tu vida del día a día, las personas que vayas conociendo, las clases que vayas tomando. Entonces, las personas cambian, no podemos decir que sea para bien o para mal, eso ya sería un maniqueísmo, pero las personas cambian. Entonces, cuando entendemos en las relaciones grupales o en las relaciones personales que la permanencia en el cambio es lo único que tenemos constante, sabemos que conociste a tu pareja, por ejemplo, Yanela, voy a ir tomando aquí los nombres de los participantes, en el 2020 y todavía siguen siendo tu pareja en el 2026, lo vas a ver y lo vas a entender que esa persona del 2020 ya no es la misma en el 2026. Entonces, la única forma de llevar armonía en una relación grupal de trabajo, o de familia o de pareja es entender que van a haber nuevas experiencias basadas en experiencias anteriores y que están condicionadas por el entorno y las cuestiones materiales que intervienen. Entonces es entender y aprender que cada vez que pasa el tiempo, las personas van cambiando y van pues aprendiendo más cosas, sacando nuevas experiencias, creando nuevos procesos. Ya categorizar si es bueno o malo depende de la percepción que tengamos, ¿no? De cómo lo vayamos sintiendo. Ok, bueno, de aquí veamos la siguiente diapositiva. Ok, y bueno, de aquí sí ya entramos a la parte dura de lo que es el proceso. Entendemos a las personas que están haciendo los procesos. No hay nada más complejo que llegar, como lo dije hace un momento, a una empresa que nos toca o generar el proceso acorde a las necesidades. Es decir, hay que hacer esto, desmantelar esto, construir esto, eh, rediseñar esto. Y tú comienzas la típica, ¿cómo lo hago? Y te dicen, pues, para eso te trajimos. Es duro, es grosero, es la realidad. Entonces, ya nos toca a nosotros. Pero esto, al final de cuentas, esta experiencia y esa subjetividad, forma subjetiva que lo ha desarrollado el equipo, la persona, los individuos, ya se vuelve un sistema, ya funciona, ya trabaja. Yo en consultoría, en algún momento de empresas pymes, me decía, es que quiero saber si mis procesos funcionan, es que quiero saber si mis procesos se están haciendo bien. Y yo le decía, yo lo miraba a la persona que me quería contratar para hacer una consultoría, le digo, ¿tu empresa está ganando dinero? Yo creo que sí, porque si me contratas a mí quiere decir que tienes por lo menos rentabilidad para contratar. Y me dice, sí. Entonces, de a priori no juzgues si tus procesos funcionan o son buenos. Si estás ganando dinero, funciona. ¿Ya? Lo que tienes que hacer es identificarlos, plasmarlos en un documento si los quieres, estructurarlo. Y ese sistema que funciona, ¿ya? Como el organismo humano, no vemos, pero sabemos que funciona, lo puedes trasladar
a una hoja de ruta, a un documento, a una fotografía y decir, ok, funciona de esta forma. Una vez que ya lo tienes fotografiado y ya has sacado todo ese conocimiento de las personas que han aplicado en base a su experiencia, conocimientos, cultura, entorno, errores, porque las personas cometen errores, y una vez que lo has documentado y los tienes en una fotografía, que es el CIPOC, aquí vamos ya a la parte técnica, tú dices, creo que puedo hacer mejor, creo que puedo cambiar esto. Esto es, voy a hacer la analogía con Arnold Schwarzenegger, que lo conocemos, bueno, los que estamos, ya somos de la época de los 80, conocemos las películas de Terminator, y bueno, ¿quién no ha visto esas películas? Creo yo que todos, ¿no? Ha habido tantas secuelas. Arnold Schwarzenegger tenía una forma de desarrollar el entrenamiento de la semana. Él se desnudaba, se miraba al espejo y comenzaba a analizarse. ¿Qué parte del cuerpo estaba menos desarrollada? Es decir, se ponía enfrente a un espejo de cuerpo completo, alzaba los brazos y veía, ok, tengo que trabajar un poco más de hombro, tengo que trabajar un poco más de abdomen, tengo que trabajar un poco más de pantorrillas y así iba. Iba haciendo su diagnóstico de la semana de trabajo en el gimnasio. Las organizaciones, las empresas e incluso nuestros propios negocios, si alguien ya tiene pues el privilegio de administrar su propio negocio, hay que tener la fotografía de qué cosas existen y ahí empezar a cribar o a filtrar qué cosas debo mejorar. Ah, Siempre que la empresa está funcionando y genera rentabilidad, hay procesos que están bien, pero todo, sí, todo es sensible a la mejora, todo se puede mejorar, todo, incluso nosotros en la vida, en el día a día, vamos mejorando. Lo que aprendemos, incluso la forma en cómo comemos, la forma en cómo hablamos, la forma en cómo desarrollamos habilidades. Entonces, las empresas por eso se llaman más organizaciones, porque trabajan de manera orgánica y organizada. Todo está hilado. Entonces, ya tenemos que las personas han hecho una aprehensión. ¿Qué es la aprehensión? Es la comprensión de lo que conceptualmente aprendieron y que la vida les enseñó a trancas y barrancas en la experiencia. Eso ya es la aprehensión, es la impronta que nos queda, lo que dicen, hay personas que dicen, oye, pero ¿tú cómo sabes aquello? Y algunas personas dicen, ¿cómo te lo explico? Porque es que de tanto que lo he hecho, ya lo conozco y ya sé incluso hasta por dónde va a fallar. Hay gente que dice eso. Yo sé hasta, o cuando comenzamos a entender a las personas, decimos, ya sé por dónde te vas a ir, cuál es qué es lo que vas a decir, cuál es el giro que vas a dar. Ahora viene ya la parte de tratar, tratar esa experiencia humana como un dato de entrada para generar los sistemas, la documentación. Entonces, ahí ya vienen las herramientas que tenemos. Vamos a ver la siguiente diapositiva, que es, aquí dice, por ejemplo, comprender a la persona antes que el sistema. Somos seres orgánicos, lo que les decía hace un momento. Mapear un proceso sin mapear la emoción es documentar una ficción. Exactamente, es trasladar el, el conocimiento y las emociones y los sentimientos que tiene la persona acerca del proceso a un documento, ¿no? Y es básicamente lo más funcional y útil que existe. Entonces, nosotros nunca tenemos que hacernos un prejuicio de las cosas, sino que tenemos que aprender a escuchar y a observar lo que se hace, ¿ya? Las herramientas comunicacionales más ágiles y a veces menos valoradas o infravaloradas son la observación, la escucha y las preguntas. A veces las personas que están llamadas a levantar un proceso van, sobre todo como ingenieros de procesos, van con una documentación prejuicial, vamos a ponerlo así. Es decir, tengo que levantar el proceso de panificación, de elaboración de panes. Entonces van a Google o ahora a la inteligencia artificial y ponen, ¿cómo se fabrica un pan? Y comienzan a leer todo lo que dice. Y luego van donde la persona y le comienzan a preguntar. Y existe ahí el juicio, lo que veíamos hace un momento, el juicio de valor y decir, este lo está haciendo mal, porque así no es como lo decía el ChatGPT, por ejemplo, o Copilot, o Gemini, dependiendo de la herramienta que utilicemos. Entonces, ya llevamos, o ya vamos a la entrevista con la persona con un prejuicio, con una idea precreada, prefabricada acerca de lo que debería haber hecho esta persona y de lo que nosotros no estamos encontrando. Y ahí estamos haciendo juicios de valor que decimos, eso está mal, o eso no debería ser así. O en otras empresas lo hacen de esta forma.
sobre todo cuando las personas conocen o tienen experiencias en otras industrias, en otras empresas similares, y llegan y lo contratan, obviamente, porque es una persona muy laureada, de mucha experiencia, y dice, no, eso así no funciona, o así yo no lo hacía cuando trabajaba en la anterior empresa. Entonces ahí viene el tema del prejuicio y te estás perdiendo el conocimiento que ha generado esa propia industria, que si en algún momento hay que categorizarlo como muy productivo o eficiente o poco productivo y deficiente, eso se tiene que hacer, pero ya con la radiografía, la fotografía de lo que existe, no un prejuicio o una opinión antes de obtener la fotografía, que es lo que tenemos aquí. Ok, herramientas comunicacionales para el observador. En el tema de procesos, a todos nos va a tocar algún momento, a todos, porque al final de cuentas, pues nos toca hacer cambios, nos toca cambiarnos de puesto, ascender, y algunas personas o emprendemos un negocio propio o nos cambiamos de compañía, etc., etc. Entonces, nos va a tocar relevar los procesos y también entender procesos nuevos, levantar procesos nuevos o documentar los procesos para la empresa, dependiendo el enfoque y pues el requerimiento que exista, ¿no? De la parte profesional. Y como estamos en este camino de la gestión por procesos, estas son las herramientas, como les decía hace un momento, antes de empezar la interacción con ustedes, que podríamos decir que no se les da el valor que realmente aportan. La observación es una herramienta, la herramienta más sencilla que existe, pero infravalorada. Hay personas que, como les decía, ya van con un prediseño de lo que debería ser en su cabeza y observan lo menos posible. La escucha, nosotros deberíamos ser doblemente, estar doblemente predispuestos a escuchar y solamente hablar acerca de las preguntas, o sea, elaborar preguntas. Si nos toca intervenir, preguntar y también interactuar en base a las respuestas de esas preguntas. La observación normalmente es ver cómo lo hace paso a paso, sobre todo si son operaciones de planta, por ejemplo, o si son temas de producción, temas de logística, temas netamente operativos. Nos sentamos, nos paramos en un punto estratégico y comenzamos a observar cómo fluye el proceso, sobre todo si es un proceso de actividades muy manuales. Entonces vamos viendo cómo lo va llevando. Y obviamente hacemos una valoración de equipo, es decir, las personas que intervienen en el proceso las vamos observando. Siempre hay, esto es como en el fútbol, perdón si se utilizó mucho el tema del fútbol, pero normalmente es como funcionan las cosas, de manera orgánica. Un equipo de fútbol tiene jugadores destacados y tiene jugadores funcionales. Es decir, hay equipos que tienen estrellas, como por ejemplo, no sé, Messi, los más conocidos, Cristiano Ronaldo, pero también tiene esos jugadores que son funcionales, que no son destacables en el tema de habilidades específicas o diferentes, pero que hacen el trabajo oportuno, ágil y preciso. Y a veces esos son los que menos se notan, ¿no? Por ejemplo, un buen defensa que no va a tener mucho protagonismo porque no va a hacer goles, ni va a dar pases a profundidad, pero es una persona que está ahí evitando que existan este, los goles en contra del equipo. Y también, ojo, el día en que no está, lo sientes. Hay personas y hay operarios o personas que funcionan de una manera que no se percibe porque están precisamente haciendo las cosas de una manera normal, pero el día que no están, lo sentimos, ¿no? Es como el aire, ¿no? El aire no lo consideramos hasta que nos falta. Respiramos y ni siquiera nos ponemos a meditar que estamos continuamente respirando. Pero si existe un contaminante del ambiente y no podemos respirar, nos damos cuenta de que necesitamos de algo que es muy trivial, pero que no lo percibimos. Entonces la observación sirve como una herramienta para identificar cómo se hacen las cosas y ver al grupo o a las personas que lo están haciendo, ¿no? Para poder ir tomando datos. Escuchar. La escucha va directamente relacionada con las preguntas. Cuando uno quiere conocer de un proceso, primero tiene que tener estas dos herramientas a la par. Escuchas, le dejas que la persona hable y luego vas haciendo preguntas. Entonces, la escucha es incluso la herramienta que ayuda a que entiendas a la persona y entres en el campo del entorno que él tiene. ¿A qué me refiero con esto? Y esto, como siempre les digo, aplica
para los procesos organizacionales, pero también para la vida, porque al final de cuentas, todo lo que hacemos en la organización también se traslada a la vida diaria. A veces nosotros llevamos una idea prediseñada de las cosas, de las personas, y no las escuchamos. Entonces, a veces es necesario entrar en esa parte humana de la operación y saber por qué hace las cosas, cómo las hace, cómo se siente, cuál es su entorno y todo eh, la circunstancia que rodea a la persona. Yo voy aquí a hacer un pequeño ejemplo, antes que se termine la sesión, acerca de una experiencia de un levantamiento de procesos. Nosotros hicimos un levantamiento de procesos en una empresa que tenía el área que tenía, que era logística inversa, o podríamos decir devoluciones, que es la forma más sencilla. Tenía tres personas trabajando y haciendo horas extra. Entonces, los que conocen operaciones, creo que a estas alturas todos conocemos los temas administrativos y de operaciones, entonces sabemos que la logística inversa es la devolución de un producto que se entregó y eso no es rentable. O sea, a ninguna empresa le conviene devolver, porque eso ya generó un costo de almacenamiento, un costo de distribución y luego tiene un costo de retorno, es decir, la logística de traer ese producto que no se vendió, un costo de almacenamiento, y a ese producto, si costaba $1, ya no va a costar $1, sino ya costó $1 más. La logística de despacho, la logística de retorno, más la logística de almacenamiento nuevamente, estamos hablando de que ese producto, si lo tienes que vender otra vez a $1, ya tiene tres o cuatro costos adicionales, el mismo producto, porque si digamos que vendiste un paquete de Redoxon que cuesta $1, lo sacas al mercado nuevamente porque te devolvieron por un mal despacho, ese reducción ya no, lo vas a tener que vender a $1 porque el mercado lo exige a $1, pero para ti ese costo es muy alto. ¿Por qué hago ese preámbulo? Porque lo que dijeron es, necesitamos que la logística inversa, que es lastimosamente necesaria, cueste menos. Entonces, ¿cómo haces más productivo algo que ya se supone que es una operación dada? Conversé con los operarios y yo le decía al supervisor, de los tres que tienes, dime cuál es el más ágil y cuál es el más lento. ¿Cuál es el Messi y cuál es, no sé, el jugador menos hábil? Y conversamos y los vimos. Estaba con un pasante en aquella ocasión, uno de ingeniería industrial, y lo mirábamos sin hacer ningún juicio de valor. Lo mirábamos, lo observábamos, comenzamos a tomar datos, hicimos lo que se conoce como cronometraje, porque es una operación, y todo eso. Luego, como en la operación, conversamos de todo, él es hincha del Barcelona, o sea, mucho el fútbol en nuestro entorno, el fútbol es un abreboca de informalidades y camaradería. Entonces, entramos por esa situación de amistad, de camaradería. Estas 2, 3 horas trabajando como operario, hay algo que conversar, somos seres humanos, no podemos llevar las cosas de manera muy rígida. Bueno, nos fuimos al almuerzo juntos y nos sentamos y conversamos y todo eso. Entonces, empezamos a hablar un poco de cómo era el entorno donde él vivía. No quiero hacer muy largo el tema. Más allá de la operación, cómo la llevaba, entendimos que, ojo, y por eso les digo, no hay que hacer juicios de valores ni prejuicios y tampoco tomar ideas buenas o malas, sino entender. Este equipo se trataba de dilatar el proceso para que hubieran horas extras. Es decir, en 8 horas podían cumplir el trabajo, pero como la empresa pagaba 2 horas extras todos los días, todos querían hacer 2 horas extras. ¿Por qué? Porque le generaba un ingreso. Y él comentaba en ese momento cómo era su entorno familiar, los proyectos que tenía, la escuela de sus hijos, el vehículo que había financiado y todo eso. Entonces, aquí, y aquí sí voy a ser un poco rígido, o sea, vamos a deshumanizar el tema. Si lo pasamos al target o al objetivo de la empresa, nos damos cuenta de que la persona está subordinando el proceso a sus necesidades. Y entonces ahí tú estás teniendo una productividad secuestrada por el tema subjetivo de la persona. O sea, la persona le está imprimiendo su subjetividad. Entonces, lo que descubres es que el proceso funciona, sí, pero el que está manejando el proceso de manera muy eh, personalizada es el operario. Ese es uno de los pecados, por decirlo de alguna forma, de no levantar los procesos. Cuando sí, una persona tiene la experiencia, lo hace bien, lo conoce perfectamente, pero, como nos decía Elizabeth, si se va, ya no sabemos cómo hacerlo. Entonces, no solamente es obtener el conocimiento propio de la empresa que ha generado mediante la experiencia de la persona, sino también controlarlo, que es la parte más fina
de esto de los levantamientos de los procesos. Es decir, podemos tener un buen proceso, pero siempre hay oportunidades de mejora. Pero si no tenemos un conocimiento detallado del proceso, porque está en la cabeza, en la experiencia, en el sentir del operario, lo que hacemos es que el operario administra el proceso de la manera que él considera para beneficio de él y obviamente cumplir con su trabajo porque todos tenemos que dar resultados, si no, no mantenemos el puesto de trabajo. Entonces, más allá de la parte netamente operativa, nos dimos cuenta de que la productividad estaba bueno, no secuestrada, estaba subordinada también a cómo administraba sus proyectos personales la persona. Lo que hicimos fue, conversamos con él y dijimos, mira, hicimos un análisis del momento más álgido, el pico más alto de operatividad de él. Y le dijimos, mira, tú sabes muy bien por estadísticas y por tu forma de trabajo, que tú dominas el proceso, tienes la capacidad de llevar ese proceso en 8 horas y quizás hasta en menos. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a distribuir tus horarios. Necesitamos una persona con tus habilidades en otra área. Entonces, tu trabajo está dado por un volumen productivo de 1.000 unidades al día. Si llegas a tener un abastecimiento el día anterior para trabajar el día siguiente de 500, la mitad del día lo vas a trabajar en esta área. Y en la tarde vas a hacer esas 500 porque te alcanza con media jornada y tienes acceso a 2 horas extras más. Ganamos todos. Tú ganas horas extra, que es tu objetivo, y la empresa gana un operario ágil haciendo el proceso que ya tiene, más dando apoyo en otros procesos. Y obviamente, pues si lo queremos ver a nivel de negocio, es un ganar-ganar, porque la empresa se ahorra mano de obra adicional en el proceso anterior y acá tiene un costo de horas extras justificado. ¿Por qué? Porque esta persona llegó posterior al almuerzo a trabajar la cantidad de producto que tiene que trabajar y habiendo ya dejado una impronta de productividad en otra área donde quizás hubiesen contratado un operario adicional que genera un costo adicional y que quizás no iba a estar a su 100% de trabajo. Entonces, más allá de utilizar las herramientas metodológicas, escuchar ayuda mucho a entender el proceso, la experiencia, cómo lo lleva a determinar los pasos, pero también a hacer una mejora del proceso, un ajuste de productividad y conocer cómo se manejan las cosas. Tomas esa información, la documentas y puedes incluso generar lo que les estaba comentando, un control, una valoración de cuánto nivel de ocupación tiene esta persona. Estos son en términos netamente operativos, ¿no? Entonces, más allá de pensar, no, es que deberías hacerlo así, no, es que la competencia lo hace así, no, es que el proceso debería ser así. Al escuchar y entender y hacer las preguntas, vas determinando cómo se va dando el proceso. Y esto bueno, genera la mejora continua y obviamente haces más productivo y el área es más eficiente. Y esto también incluso genera estándares de trabajo. Ya comienzas a documentar lo que encontraste y lo comienzas a estandarizar y decir, bueno, si Víctor ya tiene este nivel de trabajo porque tiene mucha experiencia, una persona debería trabajar entre un rango de un 80% mínimo de lo que ya viene haciendo Víctor o Elizabeth por los años de experiencia. Y ese sería el estándar para no, pues, entorpecer la línea de producción, si lo queremos ver así. Ahora, lo mismo pasa, por ejemplo, en servicios. Hay que también aprender a escuchar porque la gente tiene ciertas reacciones y ciertas formas de trabajo. Hay gente que tiene conceptos un poco más rígidos con respecto a dar la cara a la empresa y a veces es por cuestiones muy, muy personales. Entonces, escuchar, preguntar y hacer una discriminación entre qué es netamente el proceso que se lleva y cuál es la impronta o la forma subjetiva en cómo esta persona lo desenvuelve. Y obviamente ahí podemos hacer ajustes. Entonces, y le doy la última vuelta a la diapositiva. Observar, escuchar y hacer las preguntas necesarias, que a veces son simplemente una conversación amena. A veces ni siquiera necesitas hacer eh, pues, eh, tanta elaboración técnica, ¿no? A veces sentarse. Yo conocí a un profesor en la universidad hace años que decía que cuando él entraba a una empresa, bueno, no es una práctica que debería ser muy técnica o muy establecida o muy diseminada, pero él los invitaba a los operarios, porque él era netamente de producción, los invitaba a comer un viernes casual, informal, y los invitaba a tomarse unas cervezas. Y él nos decía, él era un profesor de proceso, él decía, cuando tú llegas a ese nivel de camaradería, sacas información que en la oficina, en la planta, nunca vas a obtener. O sea, te sientas con cada uno de ellos, conversas en la línea de respeto,
toman alguna bebida, se hacen una amistad y vas a sacar información que jamás vas a poder obtener con un formato rígido en la planta, por ejemplo, u operativamente. Obviamente esa era su técnica, tampoco es algo que se pueda hacer como un estándar profesional de trabajo, ¿no? Pero era su forma de hacer las cosas. Entonces, eh, en conclusión, nosotros tenemos que entender que los procesos, sobre todo los procesos que no están documentados y que nos toca documentar, son experiencias que la gente lleva y que si no las identificamos, o sea, si no las relevamos, si no los entendemos, si no los tomamos a apuntes, el proceso queda subordinado a la persona y obviamente esa persona va a manejar el proceso acorde a su juicio, intuición y conciencia. Y eso, pues, funciona, sí, pero no tienes el control, no puedes hacer ajustes y no puedes ni siquiera tener maniobrabilidad. ¿Cuántas veces ha pasado que si se va Jairon Alvarado de la compañía de vacaciones, él regresa y encuentra que George Herrera, que lo reemplazó, ha hecho el 20 o el 30%? Alguna vez yo le decía a un amigo que se fue de vacaciones y me dejó encargado sus tareas y regresó a la semana. Me dice, ¿cómo va todo? Mira, hermano, yo para que no te sientas extraño, he dejado todo igual, para que lo tengas y no te sientas extraño. Está igual. ¿Por qué? Porque podemos tener la idea, pero si no tenemos la estructura un poco más a detalle, no es tan fácil relevar y reemplazar a las personas. Ha habido casos en empresas, y eso es un caso real, de una persona que había generado una metodología, porque eso es otra cosa, hay procesos que son muy particulares de las compañías, son procesos que se crean a partir de lo que la empresa busca y que la empresa necesita. Entonces, esos procesos son álgidos de documentar, porque se va la persona y se lleva todo. Entonces, a esta persona ya la habían liquidado por un ajuste de nómina, o sea, de personal, y luego ese proceso se cayó. Tuvieron que llamarlo y decirle, ¿te interesa volver? Y lo tuvieron que volver a contratar. ¿Por qué? Porque la persona que hizo ajuste de nómina, de headcount, no contó que ese proceso funcionaba, pero no era porque el proceso sea parte de la estructura de la empresa, sino que estaba todo en la experiencia de la persona. Y obviamente esa persona se fue y se llevó el conocimiento. Entonces, yo creo que hasta ahí podríamos entender la parte, el preámbulo, ¿no? De lo que es un ejercicio de levantamiento de procesos. ¿Cómo llegar hasta eso? Conocer, saber que somos personas, que somos humanos y que los procesos están atados a la forma en cómo vivimos. La experiencia, las actividades dentro de la compañía. Cierro con esta frase. Los procesos o la filosofía de procesos aplica principalmente para la vida. Realmente en la organización, me voy con ese mensaje, en la organización realmente los procesos, las experiencias y las cosas que funcionan están subordinadas a la experiencia que lleva la gente. Cuando nosotros documentamos eso, tomamos eso, es relevar ese concepto y esa forma de vida, de visión que tiene el usuario o el operario, y ahí tenemos la oportunidad de hacer mejoras, pero sin hacer un prejuicio, sino primero tomar, relevar toda esa información y escuchar, sobre todo escuchar, sea en la vida personal, en la empresa llamada relaciones personales y también en la empresa de manera corporativa, organizacional. Ok, me despido y bueno, que tengan una buena noche. Gracias.